Lo que estás a punto de descubrir cambió para siempre el modo en que los ejércitos luchan en el campo de batalla. Y todo comenzó con algo que nadie podía ver. 20 de febrero de 1943, al norte del paso de Kasserine en Túnez, norte de África. Los comandantes alemanes de tanques observaron algo aquella mañana que les resultó imposible de explicar. 5 tanques estadounidenses, Sherman, separados por terreno accidentado y sin poder verse entre ellos, convergieron sobre las posiciones alemanas con una sincronización que parecía sobrenatural. No había banderas, ni bengalas, ni mensajeros a caballo corriendo entre los vehículos. Y sin embargo, se movían como un solo organismo, cada tanque cubriendo los puntos ciegos que los otros no podían ver, cada tripulación sabiendo exactamente dónde estaban sus compañeros. Mientras tanto, en los tanques alemanes Panzer IV, equipados con radios llamadas FUG-5, los comandantes apenas podían escuchar a sus propios líderes de compañía debido a las interferencias que saturaban sus sistemas de radio antiguos. Los transmisores alemanes de 10 vatios, considerados tecnología punta en los años 30, no podían alcanzar más de unos cientos de metros cuando los tanques estaban en movimiento. Para colmo, la mayoría de los tanques alemanes solo llevaban receptores, sin poder transmitir. No podían informar de lo que veían ni pedir ayuda. Los estadounidenses operaban con una tecnología que los alemanes ni siquiera sabían que existía. Radios de modulación de frecuencia en cada uno de sus tanques, precisión controlada por cristales, 25 vatios de potencia de transmisión y una claridad que atravesaba el ruido de los motores y el caos del campo de batalla como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. A 8.000 kilómetros de las cadenas de montaje de Detroit, la ventaja tecnológica más decisiva de la Segunda Guerra Mundial estaba revelándose. No residía en el grosor del blindaje ni en el calibre de los cañones, sino en las ondas electromagnéticas invisibles que conectaban a cada tripulación de tanque estadounidense de formas que el ejército alemán nunca imaginó posibles. La transformación comenzó el 22 de julio de 1941, cuando el ejército de Estados Unidos estandarizó los equipos de radio conocidos como SCR 508, 528 y 538 para todos sus tanques medianos. Mientras las fuerzas alemanas avanzaban por la Unión Soviética usando tácticas que dependían de la comunicación por radio entre vehículos de mando, los ingenieros estadounidenses de la empresa Galvin Manufacturing Company, que más tarde se conocería como Motorola, estaban perfeccionando la tecnología de modulación de frecuencia que volvería obsoletos los sistemas alemanes. El equipo de ingeniería incluía a Daniel Noble, quien concibió la aplicación de la tecnología de modulación de frecuencia en vehículos militares, y Henryk Magnuski, el ingeniero principal de radiofrecuencia, quien resolvió los desafíos técnicos de instalar electrónica sofisticada en el duro ambiente de un tanque. Su creación pesaba 82 kilos y transformó cada tanque Sherman en un nodo de la primera red de campo de batalla del mundo. El transmisor BC-604 generaba 25 vatios de potencia, 2 veces y media la salida del FUG-5 alemán. Operando en el rango de frecuencia de 20 a 27 MHz, proporcionaba 10 canales preestablecidos con estabilidad controlada por cristal. Los 2 receptores del SCR 508 permitían a los comandantes monitorear múltiples frecuencias simultáneamente, una capacidad que resultaría decisiva en combate. La verdadera revolución residía en la modulación de frecuencia en sí misma. La tecnología FM de Edwin Armstrong, un brillante ingeniero estadounidense, eliminaba las interferencias que plagaban los sistemas antiguos de modulación de amplitud. Mientras las radios alemanas captaban cada descarga eléctrica como ruido, las radios FM estadounidenses entregaban comunicación de voz clara incluso durante bombardeos de artillería. El 8 de noviembre de 1942, la Operación Torch, la invasión aliada del norte de África, trajo blindados estadounidenses a esta región. Los tanques de la Segunda División Acorazada desembarcaron cerca de Safi y Fedala con radios SCR 508 que pronto demostrarían su superioridad sobre las comunicaciones alemanas. El Afrika Korps,
el cuerpo expedicionario alemán en el norte de África, y a pesar de ser la fuerza acorazada más experimentada del ejército alemán, operaba bajo severas limitaciones de comunicación. Un pelotón estándar de tanques alemán de 5 vehículos incluía solo 1 o 2 con transceivers completos, FUG-5 capaces tanto de transmitir como de recibir. Los tanques restantes llevaban solo receptores FUG-2. Podían escuchar órdenes, pero no podían responder ni reportar posiciones enemigas. El pelotón de tanques alemán funcionaba a través de una jerarquía rígida. El líder del pelotón transmitía órdenes que los tanques subordinados reconocían a través de acciones en lugar de palabras. Cuando los tanques de mando eran destruidos, fácilmente identificables por sus múltiples antenas, pelotones enteros perdían coordinación. Esta vulnerabilidad resultaría catastrófica contra las fuerzas estadounidenses, donde cada tanque podía asumir funciones de mando. La batalla del Paso de Kasserine, del 14 al 24 de febrero de 1943, proporcionó la primera demostración importante de la superioridad radiofónica estadounidense. Aunque tácticamente fue una victoria alemana, la batalla reveló capacidades que asombraron a los observadores del ejército alemán. Durante los confusos combates, elementos dispersos de la primera división acorazada estadounidense mantuvieron coordinación a través de 80 kilómetros de campo de batalla. Tripulaciones de tanques que nunca se habían visto coordinaron ataques, se advirtieron mutuamente de amenazas y llamaron apoyo de artillería a través de comunicaciones FM cristalinas. Las unidades de inteligencia de señales alemanas interceptaron transmisiones estadounidenses y notaron una claridad y coordinación excepcionales. La sección de inteligencia de la 10ª División Panzer, una unidad acorazada alemana, informó que las unidades estadounidenses mantenían comunicación a distancias donde las radios alemanas producían solo estática. Más inquietante fue la comprensión de que cada tanque estadounidense parecía capaz de transmisión completa, no solo los vehículos de mando. Las radios alemanas, FUG-5, operando con modulación de amplitud en el rango de 27 a 33 MHz, sufrían de limitaciones fundamentales. El transmisor de 10 vatios luchaba por alcanzar 2 o 3 kilómetros en condiciones ideales, cayendo a meros cientos de metros cuando los vehículos estaban en movimiento. Cada bujía encendiendo, cada motor eléctrico, cada movimiento de oruga generaba interferencias que los sistemas antiguos no podían filtrar. Septiembre de 1943 trajo blindados estadounidenses a Italia, donde el terreno montañoso debería haber negado las ventajas de radio. En cambio, la tecnología FM demostró ser aún más valiosa en condiciones que dejaban inútiles las radios alemanas. La modulación de frecuencia del SCR-508 manejaba la interferencia de los valles montañosos mucho mejor que la modulación de amplitud. Los tanques estadounidenses coordinaban movimientos a través de terreno, donde las señales visuales eran imposibles, y las radios alemanas fallaban completamente durante el avance hacia Cassino, una ciudad italiana. Las unidades acorazadas estadounidenses demostraban capacidades que desafiaban la comprensión alemana. Pelotones de tanques separados por crestas de montañas coordinaban ataques con una precisión que la doctrina alemana decía que requería contacto visual. El 6 de junio de 1944, mientras los tanques Sherman rodaban fuera de las lanchas de desembarco en Normandía, Francia, sus radios SCR-508 mantenían contacto con el apoyo de fuego naval, una coordinación imposible con la tecnología alemana. Pero la lucha en los setos normandos reveló un problema crítico. Las radios de los tanques no podían comunicarse con las radios de infantería que operaban en frecuencias diferentes. La SCR-300 de la infantería operaba entre 40 y 48 MHz, incompatible con el rango de 20 a 27 MHz de los tanques. Esta brecha de comunicación resultó mortal en el bocage, el paisaje de setos y campos cerrados de Normandía, donde la infantería alemana con armas antitanque llamadas Panzerfaust podía acercarse a los tanques estadounidenses, mientras que la infantería estadounidense cercana no tenía forma de advertirles. Las innovaciones estadounidenses resolvieron el problema en semanas.
Las tripulaciones de tanques montaron teléfonos de campo en cajas de munición soldadas al exterior de los tanques, conectados directamente a las comunicaciones internas. Para la Operación Cobra a finales de julio, esta simple modificación revolucionó la cooperación entre tanques e infantería. Del 25 al 30 de julio de 1944, la Operación Cobra demostró el potencial completo de la superioridad radiofónica estadounidense. La segunda división acorazada comandada por el mayor general Edward Brooks coordinó más de 200 tanques Sherman a través de redes de radio que permitieron un control del campo de batalla sin precedentes. Los defensores alemanes de la división Panzerlehr, una unidad de élite alemana, enfrentaron un enemigo que parecía poseer conciencia sobrenatural. Los tanques estadounidenses respondían instantáneamente a amenazas reportadas por otras unidades a kilómetros de distancia. Los ataques de artillería coordinados a través de radios de tanque llegaban en minutos tras la identificación del objetivo. El contraste con las capacidades alemanas era marcado. La Panzerlehr, alguna vez la división acorazada Premier de Alemania, había sido reducida a la pobreza de comunicación. La mayoría de los tanques operaban sin radios, dependiendo de señales visuales en terreno donde la visibilidad rara vez excedía los 100 metros. Las pocas radios funcionando sufrían de interferencias y alcance limitado que impedían la coordinación efectiva. La ironía era profunda. Alemania había sido pionera en el uso de radio en guerra acorazada. Heinz Guderian, el arquitecto de la Blitzkrieg, o guerra relámpago alemana, había insistido en equipos de radio en tanques desde los años 20. Su libro Achtung Panzer, que significa Atención tanques, publicado en 1937, enfatizaba la comunicación como esencial para operaciones acorazadas. Guderian había desarrollado sistemas de comunicación por radio que permitieron a los oficiales de tanques coordinar ataques. Entendía que los avances rápidos de blindados requerían comunicación confiable. Sin embargo, para 1943, la producción de tanques alemana no podía proporcionar las radios que la propia doctrina de Guderian demandaba. Las estadísticas de producción alemanas revelaban la crisis. En 1943, Alemania fabricó aproximadamente 5.700 tanques medianos, pero menos de 2.000 Transceivers Fug. Muchas radios fueron a vehículos de mando y cañones de asalto, dejando a las unidades regulares de tanques desesperadamente cortas de equipo de comunicación. Las fuerzas de tanques soviéticas sufrían una pobreza de comunicación aún peor. El T-34, a pesar de ser el tanque aliado más producido, típicamente entraba en combate sin ningún equipo de radio. La doctrina soviética dependía de señales con banderas y planificación previa a la batalla, con resultados catastróficos contra las fuerzas alemanas en 1941. Para 1943, el programa de préstamo y arriendo estadounidense proporcionó algo de alivio. Las radios estadounidenses, incluyendo los conjuntos SCR-508, equiparon tanques de mando soviéticos, pero incluso al final de la guerra, solo alrededor del 25% de los tanques soviéticos llevaban radios. La comparación destacaba el logro estadounidense. Mientras la Unión Soviética luchaba por equipar un cuarto de sus tanques con cualquier radio, Estados Unidos logró un 100% de despliegue de sistemas FM sofisticados. La fábrica de Motorola en Chicago representaba la movilización industrial estadounidense en su apogeo. Antes de la guerra, la compañía fabricaba radios para automóviles. La conversión a producción militar requirió un retooling completo, es decir, cambio de herramientas y maquinaria, y resolver desafíos técnicos sin precedentes. Cada SCR-508 requería 2.748 componentes individuales fabricados según estándares exigentes. El transmisor BC604 contenía 474 condensadores y 385 resistencias. Los osciladores de cristal tenían que mantener estabilidad de frecuencia a pesar de temperaturas extremas y vibración de combate. Las estadísticas de producción contaban la historia del poderío industrial estadounidense. En 1942, 3.800 radios de la familia SCR-508. En 1943, 11.400 unidades. En 1944, 24.000 unidades.
Producción total en tiempo de guerra, más de 50.000 conjuntos de radio para tanques. Este milagro de producción aseguró que los 49.324 tanques Sherman fabricados durante la guerra recibieran equipo de radio sofisticado, un logro que ninguna otra nación alcanzó. Las ventajas del SCR-508 iban más allá de la simple modulación de frecuencia. La estabilidad de frecuencia controlada por cristal significaba que los tanques podían preestablecer canales antes de la batalla y mantener alineación a pesar de las condiciones de combate. Las radios alemanas Fug-5, usando sintonización de condensador variable, constantemente se desviaban de frecuencia. La configuración de doble receptor permitía a los comandantes monitorear su red de pelotón y la red de comando de compañía simultáneamente. Las órdenes fluían hacia abajo en la cadena de mando instantáneamente, mientras los comandantes mantenían conciencia de las situaciones de los subordinados. El sistema de intercomunicación BC-606 se integraba sin problemas con la radio, permitiendo a todos los miembros de la tripulación alertar al comandante sobre amenazas. Los micrófonos de garganta y auriculares con cancelación de ruido permitían comunicación clara durante el combate. Muchos tanques alemanes carecían de intercomunicadores por completo, forzando a las tripulaciones a comunicarse mediante toques o gritando. La gestión de energía proporcionaba otra ventaja estadounidense. El SCR-508 operaba tanto con 12 como con 24 voltios, ajustándose automáticamente a la energía disponible. El suministro de energía del motor dinamo proporcionaba energía estable filtrada que eliminaba la interferencia eléctrica. Las radios alemanas alimentadas directamente de los sistemas eléctricos del vehículo captaban cada chispa como estática. Las ventajas tácticas del despliegue universal de radio transformaron la doctrina acorazada estadounidense. La estructura de comando de combate, fuerzas de tarea flexibles organizadas para misiones específicas, dependía enteramente de comunicaciones confiables. Los comandantes estadounidenses podían crear grupos de batalla improvisados de diferentes unidades, confiados en que podían coordinarse a través de radios compatibles. Esta flexibilidad desconcertaba a los comandantes alemanes, acostumbrados a estructuras organizativas rígidas, necesitadas por comunicaciones limitadas. Durante la batalla de Arracourt, en septiembre de 1944, la Cuarta División Acorazada enfrentó múltiples brigadas Panzer alemanas equipadas con tanques Panther superiores, un modelo alemán avanzado. Los alemanes tenían todas las ventajas en blindaje y potencia de fuego, pero la coordinación radiofónica estadounidense resultó decisiva. Cada Sherman podía reportar posiciones enemigas instantáneamente. Los cazatanques recibían información de objetivos de tanques que no podían ver. Los observadores de artillería en tanques de mando Sherman llamaban bombardeos devastadores en minutos. Durante 3 semanas, la Cuarta Acorazada destruyó 281 vehículos blindados alemanes, mientras perdía solo 41 Shermans, una proporción de bajas de 7-1 que desafiaba las especificaciones técnicas. A lo largo de la guerra, la inteligencia alemana falló en comprender la importancia de la superioridad de comunicación estadounidense. Los informes de combate mencionaban la coordinación estadounidense, pero la atribuían al entrenamiento más que a la tecnología. Una evaluación de inteligencia capturada de septiembre de 1944 declaraba que las unidades de tanques estadounidenses demostraban buena disciplina de radio y coordinación, lo cual parecía resultar de entrenamiento extensivo y procedimientos de comunicación rígidos. El informe perdió completamente la ventaja tecnológica. Las tácticas alemanas nunca se adaptaron a las capacidades estadounidenses. Continuaron apuntando a supuestos tanques de mando basados en configuraciones de antena, sin darse cuenta de que cada Sherman podía coordinar respuestas del campo de batalla. Planeaban emboscadas asumiendo que los tanques estadounidenses perderían coordinación cuando se separaran, sin entender que el contacto por radio mantenía la cohesión de la unidad sin importar el contacto visual. Marzo de 1945. Mientras las fuerzas estadounidenses se acercaban al Rin, el gran río que forma parte de la frontera alemana, su superioridad de comunicación alcanzó su cenit.
La captura del puente de Remagen demostró la velocidad del mando y control estadounidense. Cuando la 9ª División acorazada descubrió el puente de Ludendorff intacto, los informes por radio alcanzaron el cuartel general del primer ejército en minutos. En una hora, divisiones a lo largo de todo el frente estaban cambiando para explotar la oportunidad. Las fuerzas alemanas dependientes de líneas telefónicas que los aviones estadounidenses destruyeron sistemáticamente no pudieron responder con velocidad comparable. La coordinación radiofónica estadounidense creó una defensa impenetrable de la cabeza de puente. Pelotones de tanques de diferentes batallones se integraron sin problemas, coordinando fuegos a través de redes de radio. Los contraataques alemanes mal coordinados, debido a fallos de comunicación, llegaron de forma fragmentada y fueron destruidos en detalle. Abril de 1945, el cercamiento del bolsillo del Ruhr demostró la culminación de la superioridad de comunicación estadounidense. Las columnas acorazadas estadounidenses del primer y 9º Ejército coordinaron un envolvimiento doble complejo enteramente a través de comunicaciones de radio. Dentro del bolsillo, 325.000 tropas alemanas se encontraron atrapadas, en parte porque sus comunicaciones habían colapsado. Los cazabombarderos estadounidenses, guiados por controladores aéreos avanzados equipados con radio, destruyeron sistemáticamente nodos de comunicación alemanes. Las unidades del ejército alemán perdieron contacto con cuarteles generales superiores y entre sí. La superioridad radiofónica estadounidense afectó profundamente la experiencia psicológica de la guerra de tanques. Las tripulaciones estadounidenses luchaban con el conocimiento de que nunca estaban solas. Incluso cuando físicamente aisladas, permanecían conectadas a través de ondas de radio. Las tripulaciones de tanques alemanas experimentaban lo contrario, un aislamiento profundo. Incapaces de comunicarse, luchaban batallas individuales dentro de enfrentamientos más grandes. Las implicaciones estratégicas se extendieron más allá de batallas individuales. Los avances estadounidenses en 1944 y 45 mantuvieron tempo en parte a través de la coordinación por radio que las fuerzas alemanas no podían igualar. La carrera del Tercer Ejército a través de Francia dependía de redes de radio que mantenían control a través de cientos de kilómetros. Los comandantes alemanes consistentemente subestimaron las capacidades estadounidenses porque no podían concebir la superioridad de comunicación que los estadounidenses poseían. Heinz Guderian, en su rol como inspector general de tropas acorazadas, reconoció el problema pero no pudo resolverlo. En un memorándum de diciembre de 1944, reconoció que la coordinación estadounidense negaba las ventajas alemanas en calidad de tanques. Después de la rendición de Alemania, los equipos de inteligencia técnica estadounidenses evaluaron el equipo alemán. Sus hallazgos confirmaron lo que la experiencia de combate sugería. Los tanques alemanes a menudo poseían blindaje y armamento superior, pero comunicaciones catastróficamente inferiores. El informe de inteligencia técnica del ejército estadounidense número 176 concluyó que el equipo de comunicaciones de tanques alemanes estaba aproximadamente 5 años por detrás de los sistemas estadounidenses. La ausencia de modulación de frecuencia, distribución de radio limitada y supresión eléctrica pobre crearon vulnerabilidades críticas. Los evaluadores soviéticos alcanzaron conclusiones similares. El Ejército Rojo, dado acceso a equipo alemán capturado, eligió copiar diseños de radio estadounidenses en lugar de sistemas alemanes para el desarrollo de posguerra. Las estadísticas de producción y despliegue revelan la magnitud del logro estadounidense. Producción de radio estadounidense. Radios 508, 528, 538 producidas. Más de 50.000 unidades. Tanques Sherman producidos. 49.324 unidades. Tasa de despliegue de radio, 100%. Potencia de transmisión, 25 vatios. Estabilidad de frecuencia controlada por cristal, más menos 0,01%. Alcance en movimiento, 11 kilómetros. Alcance estacionario, 16 a 24 kilómetros. Producción de radio alemana, Transceivers Fug 5 producidos, aproximadamente 6.000 unidades. Tanques medianos y pesados producidos, aproximadamente 12.000 unidades.
Tasa de despliegue de transceiver completo, aproximadamente 20%. Potencia de transmisión, 10 vatios. Estabilidad de frecuencia variable, más menos 1%. Alcance en movimiento, 800 metros a 1,5 kilómetros. Alcance estacionario, 3 a 5 kilómetros. Efectividad de comunicación. Tiempo promedio para misión de fuego estadounidense, 3 a 5 minutos. Tiempo promedio para misión de fuego alemana, 15 a 30 minutos. Tanques estadounidenses logrando coordinación, 100%. Tanques alemanes con comunicación completa, 20%. La superioridad radiofónica de los tanques Sherman estableció principios que gobiernan la guerra acorazada hoy. Los tanques de batalla principales modernos llevan suites de comunicación que rastrean su linaje directamente al SCR-508, digital en lugar de analógico, pero fundamentalmente basado en despliegue universal y coordinación confiable. El ejército alemán reconstruido en los años 50 priorizó las comunicaciones basándose en las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Cada tanque Leopard fabricado ha llevado sistemas de radio completos. Un manual de entrenamiento alemán explícitamente declara que la derrota de tanques alemanes superiores por vehículos estadounidenses inferiores con radios superiores enseña que el dominio de la información supera la superioridad de la plataforma. Los conflictos modernos validan esta lección. En la Guerra del Golfo de 1991, las fuerzas de la coalición con comunicaciones superiores destruyeron fuerzas iraquíes equipadas con tanques individualmente superiores, de diseño soviético, pero radios inferiores. En 2003, las fuerzas estadounidenses nuevamente demostraron que la guerra centrada en red derrota a la guerra centrada en plataforma. La historia de la superioridad radiofónica del tanque Sherman estadounidense representa una victoria en el espectro electromagnético que resultó más decisiva que ventajas en blindaje o potencia de fuego. Las tripulaciones de tanques alemanas lucharon su guerra parcialmente ciegas a esta revolución, descubriendo demasiado tarde que cada tanque Sherman no era solo un vehículo de combate, sino un nodo en la primera red de campo de batalla de la historia. La radio SCR-508 transformó el tanque medio M4 Sherman de un tanque medio adecuado en un componente de un sistema de armas que incluía cada otro tanque estadounidense en el campo de batalla. Esta transformación resultó más decisiva que cualquier mejora en blindaje o potencia de fuego podría haber logrado. Cada tanque Sherman llevaba las herramientas de la victoria, no solo en su cañón de 75 milímetros o blindaje inclinado, sino en los 82 kilos de equipo de radio que conectaban su tripulación a cada otra tripulación de tanque estadounidense. Esta conexión creó una inteligencia colectiva que ningún tanque alemán individual, sin importar su superioridad en blindaje o potencia de fuego, podía igualar. Las fuerzas alemanas descubrieron esta realidad a través de experiencia amarga. En el paso de Kasserine, en las montañas de Italia, a través de los setos de Francia, y en las batallas finales de Alemania, los tanques estadounidenses demostraron coordinación que la doctrina alemana decía que era imposible sin contacto visual. El ejército alemán nunca desarrolló un contraataque efectivo porque nunca comprendieron completamente la brecha tecnológica. Estados Unidos había construido no solo 49.324 tanques Sherman, sino 49.324 nodos en la primera red de campo de batalla acorazada del mundo. La revolución en asuntos militares que los historiadores identifican con la guerra moderna centrada en red realmente comenzó en 1942, cuando el primer tanque Sherman, con una radio SCR-508, entró en combate. Desde ese momento, la guerra cambió para siempre. El lado con comunicaciones superiores derrotaría al lado con armas superiores. La red derrotaría a la plataforma, y los conectados superarían a los aislados. Esta transformación ocurrió en gran parte invisible para las fuerzas alemanas. Vieron superioridad táctica estadounidense, pero no reconocieron su fundamento tecnológico hasta demasiado tarde. Para cuando los comandantes alemanes entendieron que cada tanque Sherman poseía capacidades de comunicación que la mayoría de los tanques alemanes carecían, la guerra estaba efectivamente decidida.
el fallo del ejército alemán en reconocer y adaptarse a la superioridad de comunicación estadounidense se erige como uno de los grandes fallos de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de incontables encuentros en el campo de batalla demostrando ventajas de coordinación estadounidenses, el liderazgo alemán nunca priorizó resolver su debilidad crítica de comunicación. Continuaron construyendo tanques superiores que luchaban como individuos aislados, mientras las fuerzas estadounidenses construían tanques adecuados que luchaban como equipos coordinados. Al final, las ondas electromagnéticas llevadas por radios SCR-508 resultaron más poderosas que las rondas perforantes de blindaje disparadas por cañones alemanes de 88 milímetros. La capacidad de coordinar, de compartir información instantáneamente, de luchar como una fuerza unificada en lugar de como vehículos individuales, esta ventaja invisible determinó la victoria más seguramente que cualquier superioridad visible en blindaje o armamento. Es importante reconocer que, a pesar de enfrentarse en lados opuestos del conflicto, tanto soldados estadounidenses como alemanes demostraron valentía extraordinaria defendiendo lo que consideraban justo. Los ingenieros de ambos bandos trabajaron incansablemente por proteger a sus compatriotas. Los alemanes respetaban la capacidad técnica estadounidense, y los estadounidenses reconocían la destreza táctica alemana. Muchos veteranos de ambos lados, años después, se reunieron no como enemigos, sino como hombres que habían sobrevivido juntos al horror de la guerra, compartiendo historias con respeto mutuo. La lección final no es glorificar el conflicto, sino entender que el ingenio humano, cuando se dirige hacia la conexión y cooperación, siempre superará al aislamiento. Hoy, aquellas naciones que una vez lucharon son aliados firmes, demostrando que la verdadera victoria reside en la paz y el entendimiento mutuo. Y ahora que conoces el secreto invisible que decidió batallas enteras, imagina cuántas guerras futuras se evitarán cuando aprendamos que conectarnos siempre será más poderoso que aislarnos.